Bueno, hola, buen día. Buen día a todos. Bueno, vamos a dar comienzo al Ateneo del día de hoy, en el cual nos vamos a enfocar en el tratamiento de la hipertensión arterial, un poco en lo que es la denervación renal, ¿sí? Desde la investigación básica a la aplicación clínica. Tenemos un disertante que es el doctor Nicolás Rena, que es médico cardiólogo, doctor en medicina y presidente este, de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. Le agradecemos la participación por su tiempo. Bueno, también tenemos algunos panelistas de acá del staff, como la doctora Oro Arán, ¿sí? Que es del staff de cardioimágenes del Grupo Gamma. Tenemos al doctor Gustavo Staffieri, también especialista en hipertensión arterial, y también al doctor Roberto Parodi. Sí, la modalidad en el día de hoy vamos a presentar algunos casos como, como disparadores que van a estar a cargo de la doctora Camila Mamani, que es residente del servicio de cardiología acá del hospital privado. Vamos a hacer esas presentaciones como para discutir un poco las alternativas terapéuticas en estos casos de hipertensión arterial y bueno, darle lugar a los expertos y a los que quieran participar para hacer sus comentarios y finalizar con la actualización del doctor Rena. Así que bueno, Camila, si está lista, ¿querés empezar con los casos? Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Mamani Camila, soy residente del segundo año del servicio de cardiología del HPR. Damos inicio a la serie de casos. El primer caso se trata de un paciente masculino de 74 años de edad que acude a su médico cardiólogo para un control cardiovascular. Se trata de un paciente hipertenso, dislipémico, exavaquista, sedentario, portador de cardiopatía isquémica con múltiples intervenciones. Se había realizado una angioplastia con balón en 1995, implante de un stent en el año 2000, una cirugía por un aneurisma de aorta abdominal en el 1999 y se había realizado una angiografía con implante de 5 stent, 2 en la coronaria derecha, uno en la ascendente anterior y 2 en la arteria circunfleja en mayo del 2019. Era portador de un bloqueo completo de rama izquierda y presentaba además antecedentes de hipotiroidismo, hiperuricemia y una hernioplastia inguinal. Como medicación habitual, el paciente venía realizando amlodipina de 5 miligramos, una combinación de bisoprolol con hidroclorotiazida de 5 y 12,5 miligramos, esomeprazol 40 miligramos, aspirina 100 miligramos, ticagrelol 90 miligramos, trimetazidina de 35 miligramos cada 12 horas, diltiazem 240, rosuvastatina de 20 miligramos, isosorbida P de 60 miligramos y levotiroxina y febusostat. Al examen físico se encontraba hipertenso con una presión arterial de 150-85 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 85 latidos por minuto. Al examen cardiovascular no destacaban hallazgos de jerarquía. Se solicita un electrocardiograma que se presentaba con un ritmo sinusal, una frecuencia cardíaca de 85 latidos, un PRQT conservado, con una imagen de bloqueo completo de rama izquierda. Trae consigo una analítica sanguínea de la última internación por esta angioplastia, donde presentaba una función renal de una urea de 62, una creatinina de 1,68, un perfil lipídico con un colesterol de 170, HDL de 76, triglicérido de 89 y una LDL de 86. Es por esto que luego de la internación se solicita interconsulta al servicio de nefrología, quien había estratificado como una enfermedad renal estadio 1, con una creatinina de 1,68, y había solicitado para descartar una hipertensión arterial renovascular un ecodoppler renal con un índice de resistencia de 0,4 y 0,6, sin lesiones para destacar. El nefrólogo había hecho un ajuste en la medicación, agregando telmisartán de 40 miligramos, y se cita a un nuevo control solicitando nuevos exámenes complementarios. El paciente viene en esta segunda oportunidad, se encontraba nuevamente hipertenso con una presión arterial de 170 a 110 milímetros de mercurio. Había traído consigo un ecodoppler de vasos de cuello que destacaban placas con lesiones leves en múltiples territorios carotidios y presentaban la bifurcación de la arteria carótida izquierda, una estenosis del 60%. Presentaba un Holter con un ritmo sinusal con bloqueo completo de rama izquierda, extracístoles ventriculares frecuentes y extracístoles supraventriculares no significativas. Se había realizado un ecoestrés que destacaba una fracción de eyección de 45-50%,
una hipertrofia, predominio septal basal, una sincronía septal con hipoquinesia de los segmentos basales y medios de la pared posterior inferior, una insuficiencia mitral leve e insuficiencia aórtica leve, con una presión sistólica de la pulmonar de 20 milímetros de mercurio. La prueba había sido detenida por agotamiento, con un ITT máximo de 19.950, una capacidad funcional de 4,2 MET, y el paciente había referido un dolor dorsal asociado a una disnea. Durante el estudio, el paciente se presentó con una hipertensión arterial basal, con normal comportamiento intraesfuerzo y una hipertensión diastólica inducida por el esfuerzo, manejando valores de 190 a 90 milímetros de mercurio. Es con esto que en esta consulta se decide hacer un ajuste en la medicación, aumentando la dosis de la rosuvastatina a 40 miligramos, se agrega ezetimibe de 10 miligramos, se aumenta la dosis de bisoprolol a 5 miligramos cada 12 horas y se inicia además indapamida de 1,5 miligramos. Se cita a un nuevo control. El paciente persistía con valores hipertensivos, 170 a 90 milímetros de mercurio. Entonces se decide hacer un nuevo ajuste en la medicación. Se inicia amlodipina con valsartán hidroclorotiazida en una dosis de 10, 320 y 12,5 miligramos. Y se decide agregar eplerenona de 25 miligramos. Y bueno, continuaba con el bisoprolol de 10 miligramos. Se deciden intensificar las medidas higiénico-dietéticas con ejercicio diario y control diario de la TA. Y con estas nuevas medidas y el ajuste en la medicación se logra optimizar los valores de presión arterial. Bueno, bueno, perfecto. Bueno, paciente con múltiples factores de riesgo y antecedentes ya cardiovasculares, pero bueno, enfocándonos en lo que es el tratamiento de la hipertensión arterial, que es el tema de hoy. Bueno, dar lugar a los expertos a ver qué consideran que si este tratamiento le agregarían algo más. Yo creo que está bastante completo, dosis casi plena de todas las de todos los fármacos que le han administrado y bueno, si esto es y un poco a ver si opinan que este es un paciente, digamos, resistente, refractario, dar algunos conceptos en base a eso bueno, qué opinan, no sé si quieren opinar Gustavo o si quiere opinar también el doctor Rena. Bueno, está abierto para cualquiera que haga su aporte o qué opinan de este caso. Bueno, buenos días a todos. Primero, bueno, agradecer mucho la invitación. Saben que es un placer para mí participar. ¿Cómo estás, Nico? Que hace rato no nos veíamos. Un placer verte, aunque sea así virtualmente. Che, bueno, un paciente sumamente, digamos, de alto riesgo, un paciente sumamente interesante. Creo que está bueno plantearlo con respecto a la terapia antihipertensiva. Creo que a lo largo de la evolución se fue optimizando un poco el tratamiento médico. Estos son pacientes que vemos en el consultorio habituales. Creo que esta última combinación es un poco más racional que lo que por ahí venía al principio realizando. Recordemos que siempre para catalogar un paciente de hipertenso severo o perdón, de hipertensión resistente o hipertensión no controlada, tenemos que valernos siempre de datos ambulatorios. Por ahí creo que este paciente, bueno, en este caso ya está normotenso en consultorio, pero creo que uno para poder catalogar que un hipertenso es un hipertenso no controlado o un hipertenso resistente, necesitamos que esté además de con las 4 drogas, el hecho de tener malos controles de presión arterial fuera del consultorio, ya que en este grupo de pacientes la prevalencia de pseudoresistencia es bastante elevada. Por ahí la dosis de la eplerenona, recordar que la eplerenona, a diferencia del Espiro, es menos potente, entonces muchas veces requerimos utilizar cada 12 horas la eplerenona. Pero bueno, aparentemente ahora está controlado con las 4 drogas. Bueno, 5 drogas el bisoprolol, que creo que acá está más por su cardiopatía isquémica, no sé cuánto nos puede aportar la dosis alta de bisoprolol, no que en el manejo de la hipertensión, sino sí en la cardiopatía isquémica. En hipertensión creo que los beta bloqueantes tienen indicación más precisa por otras causas que no la hipertensión, sacando los hiperdinâmicos que por ahí los vemos en pacientes más jóvenes. Pero creo que en este momento este paciente está controlado.
Hay que obviamente intensificar mucho lo no farmacológico también y las medidas de prevención secundaria. No sé, Nico, si vos querés agregar algo más. Buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Yo coincido con todo lo que dijiste, ¿no? Me sacaste todo lo que podía llegar a haber aportado. Creo que es un hipertenso resistente controlado, si lo tenemos que clasificar por la cantidad de drogas que tiene. Solo agregar que lo mismo respecto a la esplerenona. Siempre recuerden que es más potente la espironolactona y por lo tanto por ahí inicialmente hubiese sido una droga que hubiese puesto primero y después si tiene algún efecto adverso hubiese agregado la esplerenona, a pesar de que su cardiopatía isquémica por ahí podía requerir esplerenona si vamos a los estudios de la droga, pero dentro de los antagonistas del receptor sigue siendo espironolactona la más potente, finerenona con los nuevos cambios por ahí puede estar a la misma altura, pero probablemente es el único cosa que tengo para marcar y las mediciones ambulatorias también me parece que son importantes. A lo largo del caso clínico hubiese sido bueno saber, y ahora controlado en consultorio, cómo están sus presiones fuera del consultorio que también dan al daño de órgano blanco pensando que tiene una insuficiencia renal crónica el paciente. Nico, y una pregunta, ya que está, aprovecho. Eh, Vos algo hablaste del uso de la finerenona y qué lugar le das vos en estos pacientes, el uso de finerenona o de los otros, por ejemplo, la dapaglifosina en este caso de este paciente, si a vos te parece que hubiera sido indicación y que nos hubiera ayudado en algo al manejo de la presión también. Sí, es muy buena la pregunta, porque en realidad si vamos a guías específicamente, tiene indicación, la guía nos habilita tanto al ISGTL2 por su insuficiencia renal crónica como la firenenona, si bien en la guía europea la firenenona está sobre todo para los pacientes con diabetes. Todavía no estaban los estudios más nuevos como el FINEAR para ver disfunción diastólica, pero claramente es un paciente que al tener la función renal alterada podríamos haber tenido, si el paciente podía acceder, hubiese sido una alternativa a la droga que tiene y yo sí le agregaría DAPA o empaglifosina. Comparto. Bueno, está acá la doctora ahora, no sé, Arain, si querés hacer algún comentario y bueno, y después también el doctor Parodi si quiere hacer algún aporte. Hola, buen día a todos. Una consulta en cuanto al monitoreo domiciliario. ¿Qué prefieren? ¿Un mapa o monitoreo domiciliario ambulatorio, explicándole bien al paciente cómo debería medirse y realizar las tomas con tensiómetros validados? ¿Cuál le parece que sería la mejor indicación en este caso? No sé si querés hablar, Nico. A ver, yo lo que creo que un mapa nos ayuda mucho, sobre todo para conocer la presión arterial nocturna. La realidad es que yo suelo usar bastante el domiciliario. eh, de los domiciliarios, en uno de los centros en los que estoy, tengo también domiciliario con medición nocturna, que bueno, el paciente viene y lo busca, pero también uno puede entrenar al paciente, y eso es lo que yo uso mucho con mis pacientes que tienen equipos validados, y explicarles cómo hacerse el domiciliario. Entonces está bueno de que el paciente, una semana antes de verme, se haga el control, le explico cómo hacer el domiciliario, con todas las técnicas, 2 veces a la mañana se toma la presión arterial, intervalo de 1 minuto, antes de tomar la medicación, luego de haber orinado, antes de desayunar, y a la noche antes de cenar volver a hacer lo mismo. Y creo que eso también compromete mucho al paciente a entender su patología, a mejorar la adherencia, porque el mismo paciente, el que viene y dice, doctor, mire que no estoy controlando la presión arterial, entonces creo que eso también ayuda a comprometer más al paciente. Pero yo en este paciente creo que le pediría inicialmente un mapa y después por ahí para el seguimiento lo usaría con domiciliario. No sé, Nico, si a vos te parece, o Robert, que ahí te veo que estás en la cámara, ¿cómo estás? Hola, buen día a todos. Hola, Gustavo, Nico. Eh, bueno, refuerzo algunos conceptos. Sí, creo que este paciente sin duda tiene que tener un monitoreo ambulatorio. Estamos más habituados y más estandarizados con la presurometría, pero el AMPA también sirve, pero tiene que ser validado, prolijo, o por ahí se extrapola, hágase unos controles en forma medio irregular.
conceptualmente, si uno ya tiene un hipertenso de alto riesgo como este, con 3 fármacos, merece tener un control ambulatorio sin duda. Y después con los fármacos, coincido con lo que hablaron, si uno lo tiene que clasificar sería un resistente controlado, no llega a ser refractario, tampoco están todas las drogas a dosis máxima. ¿Me recuerdan el clearance, si tenía clearance medido en 24 horas el paciente? No. A ver, para lo que- Me parece que no estaba calculado. No, bueno, el comentario, me gusta mucho los inhibidores de mineralocorticoides, creo que está muy bien usado, lo que hizo Nicolás, la consideración de que es menos potente, por ahí usamos más 50 miligramos que 25. Siempre cuando usamos antagonistas receptor mineralocorticoides estamos en la cuestión del potasio, más de 70 años, algo de daño renal. En general, los estudios demuestran que no hay tanto problema, pero sí requieren algún seguimiento. Usamos la regla esa, si tiene menos de 45 de clearance o más de 4,5 de potasio inicial, tratar de evitarlo o con mucho cuidado. Si esto no ocurre, usarlo y supervisarlo. Y después en el plan que tenía armado, hay alguna recomendación con algunas controversias de usar más clortalidona o indapamida sobre la hidroclorotiazida. En cuanto a potencia, estaba 12,5 de hidrocloro, que son las dosis habituales de los hipertensos, pero cuando es resistente, por ahí se prefiere dosis un poco más elevada, pensando que son pacientes cuya hipertensión fisiopatológicamente suele predominar parte de la hiperresistencia, el aumento de volumen intravascular. Entonces, por ahí son un poco más intensos con los diuréticos que el hipertenso de todos los días en estos casos. Bien, yo no tengo mucho, está perfecto, no tengo mucho para agregar. Sepan que nosotros somos parte de una secta y que habitualmente las mediciones ambulatorias son fundamentales, por eso opinamos de esa forma. Hola, soy Jorge Garguichevich, quería hacer un comentario al respecto. Yo vengo también del Congreso Europeo, donde escuché las nuevas guías de hipertensión arterial y todos insisten con el control domiciliario. En mi experiencia de viejo cardiólogo, cuando lo haces medir tanto la presión arterial en su casa al paciente, yo creo que terminan enfermándose psicológicamente. Yo eso lo llamo presionitis, porque están todo el día tomándose la presión arterial. Toda la vida prefiero hacer un mapa para evaluar lo que pasa afuera. Pero esa es mi opinión y mi experiencia personal. No sé si es la de ustedes. Realmente veo que todos ustedes coinciden en ahondar en los controles domiciliarios, incluso las guías hoy lo están diciendo. No, Jorge, sí, a ver, obviamente que en los pacientes que presentan ansiedad, etcétera, no tenemos que, digamos, es uno de los motivos por los cuales uno no lo hace. Sí hay que recordar que cuando hablamos de monitoreo domiciliario de la presión arterial, no es bueno, tómese la presión y váyamelo anotando en una hojita y lo vamos viendo. Es plantearle hacerlo durante 7 días, 2 tomas a la mañana, 2 tomas a la tarde, con ciertos recaudos, ciertas indicaciones, en qué momentos, con el equipo validado y de esa forma. No es esté todo el día con el tensiómetro y me salgo a caminar y vuelvo y me la tomo y no, digamos, eso es del automonitoreo o el monitoreo ocasional, donde eso sí tenemos que desalentarlo o el uso de que va a la farmacia y se lo toman parado o el vecino vino. Creo que hay que entrenar al paciente para que lo haga de una forma protocolizada. Y obviamente yo por ahí generalmente te digo, te insisto, lo uso mucho cuando el paciente tiene un equipo validado, donde no es que se va haciendo el monitoreo todas las semanas, todos los días lo hace, sino pactamos qué momentos digamos, de su tiempo intervisita se va a hacer los monitoreos domiciliarios y eso es lo que el paciente trae o viene y me dice, che, mirá, pasa esto o lo que fuere, pero sí hay que recalcar que son prácticas protocolizadas y lo tenemos que diferenciar del automonitoreo, donde es eso, de que el paciente está todo el día tomándose la presión y ahí también corremos el riesgo de que ante algún valor aislado de presión cambia la terapéutica y eso sí lo tenemos nosotros que desalentar. Una pregunta, Gustavo. ¿Cómo ¿Hubieras estás, pedido Candé?
¿Cómo estás? Buen día. ¿Hubieras pedido iono urinario para evaluar adherencia a medidas higiénico-dietéticas? Mira, a ver, no soy de pedírselo de rutina, sí de ir charlando con el paciente el tema de la adherencia. Obviamente, si cuando lo vaya a hacer la evaluación al paciente le voy a pedir un cociente albúmina-creatinina para evaluar. Bueno, ahí se puede pedir el ionograma, pero la realidad es que uno no busca solo el ionograma para pensar en adherencia, pero sí es un valor que me puede ayudar. En la práctica, generalmente no es que se lo pido de rutina a todos los pacientes para evaluar adherencia a la dieta, pero sí, si le pido la orina, pedirlo y bueno, y Y después por ahí a charlar, lo che, mejor mirá. en estos casos que son hipertensos con mucha medicación y que uno no logra controlar las drogas, por ahí con las drogas que estaba recibiendo, esa un poco era dirigida la pregunta, no de rutina, pero a lo mejor sí en estos casos que ya tienen mucha medicación. Sí, hay que hablar muy bien con el paciente también por la adherencia al tratamiento farmacológico. Acá, bueno, probablemente esté con una asociación fija, pero vos pensás que está con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 comprimidos día, lo cual la tasa de adherencia a este tratamiento al año, muy probablemente muchas de estas se las olviden. Y eso creo que hay que charlarlo muy bien con el paciente y ponerle esquemas terapéuticos lo más simplificado que podamos. Fíjate que 10 comprimidos tenemos que tratar de que los tome, aunque sean en dos oportunidades del día, porque si le dejamos uno a la mañana, uno con el almuerzo, uno con la tarde, otro con la cena, muy probablemente los 10 comprimidos se olviden y la tasa de adherencia caiga. Hay varios trabajos, hay un trabajo hecho con población checa e inglesa que lo que era el año, tenían más del 80%, se olvidaban alguna toma cuando había más de 8 comprimidos en el día, ¿no? Hola, bueno, Gustavo, Nicolás y Roberto, Carlos Dumont soy. Yo les quería preguntar, ¿se quedan tranquilos con este Doppler vascular de arterias renales normal? Y en este paciente en pan vascular, ¿cuánto más hubiesen tratado de buscar en esta hipertensión resistente una causa vascular renal? ¿Se hubiese justificado o no? O no contestamos ninguno, No sé Carlos. si quieren, yo, dale, dale. No, no, bueno, a ver, hay alguna discusión. Si vos vas a las últimas guías europeas, cuando en la evaluación del hipertenso resistente, casi te exigen un screening de hipertensión secundaria. Es decir, que cada definición con los años se puso como más exquisita. Entonces fue como filtrando, tamizando mejor cuáles son los verdaderos hipertensos resistentes. Gustavo nombró la pseudoresistencia. Empezamos por descartar que no tenga fenómeno guardado por lo blanco, que sea adherente a estilo de vida y al cumplimiento de la medicación. Y hay algunos que dicen, bueno, es más frecuente la incidencia de hipertensión secundaria en este fenotipo, en este grupo de hipertensos, sí, es más frecuente. La discusión práctica hasta dónde buscarlo. Se habla mucho más de hiperaldosteronismos que de renovascular o feocromocitoma otros. Si hay indicios clínicos, por supuesto hay que buscarlo. ¿Es un paciente que puede hacer algo renovascular? Y sí, lo podría hacer este paciente panvascular. En general, no sé qué opina Nico o Gustavo, no salimos a buscarlo si logramos buen control de la presión en forma sistemática o tenemos algún indicio muy fino o de arte de la medicina del paciente se descontroló muy de golpe, porque es el fenotipo típico del hipertenso resistente. Muchos años de hipertensión, más de 70 años, mucha enfermedad vascular, rigidez seguramente. Yo estaría inicialmente más preocupado por asegurarme la adherencia y después se logra un buen control. No sé hasta dónde le buscaría lo renovascular. Siempre estamos la duda. eh, Imagínate cuando nos dicen, bueno, descarte hiperaldosteronismo. Un paciente que viene con alto riesgo cardiovascular, muchas drogas, muy mal control, lo tenés con 160, 170, 100, decís, bueno, le voy a hacer el washout de sacarle todas estas drogas para medirle dentro de 2 o 3 semanas una renina y una aldosterona para ver, y si lograste un buen control, yo en la práctica no hago mucho más. Esa es mi opinión, no sé si Nicolás, Gustavo piensan distinto, le salen a buscar secundaria, o en este caso lo que plantea Carlito de renovascular. Sí, yo iba a opinar muy parecido a Roberto.
Yo sí por ahí hubiese utilizado la renina y la aldosterona, pero es una cuestión más personal. Como dice Roberto, la nueva guía dice a todo hipertenso resistente o hipertenso nuevo hay que dosarle la aldosterona. Y imagínense que con 5 fármacos como tiene para la presión arterial, ¿cómo podemos encontrar la relación renina-aldosterona? Pero en un paciente con estenosis de la arteria renal, muy probablemente encontremos hiperreninemia con aldosterona abolida. Y depende, por supuesto, del grado de obstrucción, pero podría ser una alternativa. Si lo paso al caso clínico, casi tengo la misma conclusión que Roberto. Si yo logro controlar a este paciente, el paciente no sigue deteriorando la función renal y está dentro de los objetivos que nos planteamos, creo que yo no ahondaría más en el screening de estenosis de la arteria renal, sobre todo con métodos invasivos. Sí, Bien. bueno, creo que estamos en eso de Sí, perdón. acuerdo. Sí, también tener en cuenta algo. Si yo le hago la arteriografía de arterias renales, probablemente encuentre placas a nivel de las arterias renales, no hay ninguna duda, porque es un paciente vascular, y eso no implica una placa en el óstium, inclusive de las arterias renales, que es donde con más frecuencia las vamos a encontrar en estos pacientes, no implica que la tenga que tratar desde ya. Sí, por ahí en esta población de pacientes sí el interrogatorio de también sospechar apneas del sueño, ya que creo que era un paciente con sobrepeso, de alto riesgo, que por ahí es una causa de hipertensión secundaria que a veces nos olvidamos y eso tenemos que por ahí interrogarlo al conviviente, etcétera. Pero estoy de acuerdo con ellos que no sé si andaría mucho más en la búsqueda de, sobre todo desde el punto de vista imaginológico, porque probablemente me encuentre una placa que después no tenga que tratarla o me entren más dudas. Bueno, perfecto. Vamos a seguir con el siguiente caso, así no nos atrasamos tanto. Gracias por los comentarios. Cami. Bien. El segundo caso clínico se trata de una paciente femenina de 55 años que es derivada a consultorio de cardio-oncología por hipertensión arterial en contexto de realización de un tratamiento por un cáncer de ovario avanzado. Se trata de una paciente hipertensa, sin antecedentes cardiovasculares, y presentaba este diagnóstico con carcinosarcoma de ovario, con diagnóstico en diciembre del año 2022, con una carcinomatosis peritoneal y una cirugía por una citoreducción. La paciente se encontraba realizando nebivolol 2,5 miligramos al día. Al examen físico se encontraba hipertensa, con un valor de 140/80, bradicárdica con una frecuencia de 50 latidos por minuto. No destacaban hallazgos patológicos en el examen físico. Se realiza un electrocardiograma donde se encontraba un ritmo sinusal con una bradicardia, 50 latidos por minuto, un PR y QT conservado. Para conocer un poco la evolución de esta paciente, en febrero del año 2023, ella inicia el tratamiento quimioterapéutico, realiza 6 ciclos de carboplatino, paclitaxel y trastuzumab. Posterior a estos 6 ciclos, comienza con un mantenimiento con el trastuzumab y en agosto del corriente año se hace una retransitación. 8 meses posteriores al inicio de la quimioterapia, comienza con registros de hipertensión arterial de 140-90 milímetros de mercurio y es allí cuando se decide agregar losartán 50 miligramos al día. Se solicita un ecocardiograma Doppler con una fracción de eyección conservada de 65%, una aurícula izquierda normal, el resto del examen sin particularidades. Un mes posterior al inicio del losartán se realiza una tomografía donde presentaba múltiples lesiones peritoneales, sobre todo compromiso pelviano, que eran compatibles con secundarismo, por lo que se inicia nuevamente quimioterapia con carboplatino, doxorubicina y bevacizumab. Se solicita un monitoreo domiciliario de presión arterial donde presentaba promedio valores por encima de 135-85 milímetros de mercurio, por lo que se aumenta la dosis de losartán a 50 miligramos cada 12 horas y se agrega amlodipina de 10 miligramos. En abril del corriente año se solicita un ecocardiograma con una fracción de eyección conservada, presentaba un ventrículo izquierdo sin signos de hipertrofia miocárdica y una aurícula izquierda moderadamente dilatada. Se decide rotar tratamiento, comienza telmisartán con 80 miligramos al día, nebivolol 5 miligramos y amlodipina 10 miligramos. Se solicita un ecodoppler renal bilateral, donde no presentaba hallazgos de jerarquía, y una orina de 24 horas que presentaba una microalbuminuria positiva de 39 miligramos mililitros. Se decide entregar a la paciente para realizar este monitoreo domiciliario, donde presentaba en promedio valores por encima de 141-81 milímetros de mercurio, por lo que se decide agregar espironolactona a su tratamiento.
La paciente, con el correr de los controles, persistía con registros de hipertensión arterial, por lo que se decía agregar nifedipina 40 miligramos al día y doxazosina 4 miligramos. Por lo que completó tratamiento con telmisartán 80 miligramos, nifedipina 60 miligramos, espironolactona 50 miligramos, doxazosina se aumenta a 8 miligramos, y nivolol de 5 miligramos. Todo esto en contexto mientras la paciente realizaba el mantenimiento con el bevacizumab, con buena respuesta con tomografías posteriores sin lesiones. Se decide realizar una presumetría de 24 horas, donde presentaba un promedio de 24 horas de 166,81 milímetros de mercurio, un patrón DIPER, una presión de pulso elevada y una frecuencia cardíaca promedio de 58 latidos por minuto. Por persistir con estos valores de hipertensión arterial, se decide solicitar una cardiografía por impedancia, donde presentaba un índice cardíaco en el límite superior de lo normal, con resistencias periféricas inadecuadamente elevadas para dicho valor de índice cardíaco, una diferencia entre Z0 acostado y parado de 3,67 que indicaba una euvolemia. Con estos datos se decide modificar el tratamiento: telmisartán 80 miligramos cada 12 horas, nifedipina 60 miligramos al día, espironolactona 50 miligramos al día, doxazosina 8 miligramos cada 12 horas, y se decide suspender el nebivolol. Es por esto que el servicio de oncología suspende transitoriamente el bevacizumab y reevaluará posteriormente según la evolución de la paciente. Bueno, perfecto. Bueno, ¿algún comentario del, no sé si quiere empezar Gustavo, Nicolás o Roberto sobre este caso? ¿Se ¿Harían podría alguna poner pregunta? de vuelta la cardiografía un segundo? Sí. Bueno, yo hago un comentario tipo introducción, ¿no? Si tiene durante el proceso un montón de un poco mantener el esquema convencional del ABC para el tratamiento de la hipertensión. Cuando vamos a cardio-onco y sobre todo con las drogas antiproliferativas, la guía de hipertensión nos dice que los fármacos de mayor efectividad son los dadores de óxido nítrico o vasodilatadores. Y utiliza esa palabra de dador de óxido nítrico. De hecho, en el congreso ahora que estuvimos en el de la Sociedad Internacional, me tocó discutir un caso parecido y preguntaba si el nebivolol, que nosotros lo conocemos como un betabloqueante que es de óxido nítrico, podría estar dentro de este grupo. Y me dijeron que no, que cuando uno hablaba de dador de óxido nítrico para contrarrestar el efecto, que básicamente es la inhibición de la enzima convertidora de óxido nítrico, endotelial, perdón, la sintetasa, para decirlo bien, lo mejor es utilizar fármacos como los nitratos para el tratamiento, que si bien salen del esquema de la terapéutica tradicional de la hipertensión, son los fármacos que por ahí han mostrado mejor efecto. Un poco, yo no soy especialista en mecánica vascular, por eso está Gustavo, pero me parece que por ahí el perfil del paciente podría ir al tratamiento convencional, poderle haber sumado algo que tuviera un efecto más vasodilatador. Sí, bueno, este en el caso lo conozco porque bueno, la cardio se la hice yo y lo estuvimos discutiendo no hace mucho. Justamente una de las cosas que se había planteado con Cande cuando lo habíamos visto decir, bueno, vasodilatemos más a este paciente. Claramente este es un paciente hipertenso secundario a su tratamiento oncológico. No sé, ahora después con la suspensión, realmente ese mapa asusta, no hay duda. Y fíjense que teníamos el mapa donde realmente estaba muy, muy hipertenso. Y en el momento de la cardiografía, que ya llevaba bastante tiempo post última sesión de quimio, fíjense, no alcanzó a ver el valor de la presión arterial, pero no estaba francamente tan hipertensa como cuando se le había hecho el mapa, que tengo entendido que era inmediatamente posterior al ciclo de quimio. Muy probablemente esta paciente cuando terminó y cuando se aleja y se le suspende ese ciclo, porque esta cardio se había hecho unos días previos, me parece, a donde le correspondía el ciclo, que después no se hizo, probablemente esta paciente se normotense, digamos que esta es una hipertensión secundaria al tratamiento quimioterápico. Como decíamos con Nico, habíamos hablado la otra vez con Candy, creo que hay que vasodilatar más a esta paciente.
y reevaluar a ver qué opciones tenemos con respecto al tratamiento quimioterápico, si hay alguna otra opción o no, y si no hay otra opción, bueno, como dicen, hiponitritos o algún otro vasodilatador para poder sostenerla a esta paciente para que haga el tratamiento, ya que había tenido muy buena respuesta al tratamiento oncológico y creo que es la única chance que tiene esta paciente. Te comento, Gustavo, esta paciente, bueno, para los que no conocían el caso, ya lo habíamos presentado anteriormente. La paciente se suspendió transitoriamente el bevacizumab para hacer una reevaluación de estadificación. Con eso mejoraron notablemente los valores de las cifras tensionales. Hubo que reducirle francamente las dosis de medicación hasta que logramos hacer dentro de los estudios una reso cerebral que descartó secundarismo y complicaciones por las cifras tensionales que venía teniendo la paciente. Estaba muy sintomática con cefaleas y una de las cosas que queríamos descartar era que no tuviera algo a nivel neurológico. Eso se descartó. Se rechequearon las resonancias abdominales y no hubo progresión de enfermedad. Por lo tanto, la paciente retomaría tratamiento esta semana. Con lo cual, obviamente, estamos a la expectativa de que vuelva normalmente a incrementar sus cifras tensionales y con eso requerimiento de nuevas dosis de medicación que fuimos desescalándolas. Y una de las cosas que estuvimos viendo que hay algunos reportes en este tipo de drogas que está utilizando ella con el uso de los SGLT2, así que también se lo vamos a agregar esta semana como para ver si logramos controlarlo un poco más adecuadamente. Pero bueno, claramente está relacionado con la droga que está recibiendo y lamentablemente no tiene otra línea de tratamiento alternativa porque ya ella está en una tercera línea de tratamiento oncológico. Bueno, perfecto. Gracias, Cande. Bueno, por una cuestión de tiempo y para no demorar mucho a los panelistas y al doctor Rena, vamos a darle lugar a su actualización. Después dejo una pregunta, ya que de disparador, como es el título del Ateneo. Bueno, después nos harán sus comentarios sobre qué lugar ustedes consideran que tiene la denervación renal en la hipertensión arterial hoy en día. Pero bueno, damos paso al doctor Rena que nos haga su actualización y un poco nos va a desasnar de ese tema. Bueno, te damos lugar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Como les dije recién, tengo un fanatismo por estos temas, así que muy agradecido que me dejen hablar de lo que a uno le gusta fundamentalmente. Yo había preparado una charla un poco enfocada en cuál es la población a la cual vamos a ir a buscar o puede llegar a tener indicación la denervación renal. Gracias a los dos espectaculares casos clínicos que tuvimos recién, muchas de las cosas que les voy a decir las voy a pasar un poco más rápido porque claramente las hemos discutido, pero solo lo vamos a usar como un repaso. Fíjense que cuando hablamos de hipertensión verdaderamente resistente, esto tiene una definición y tiene ciertas características, como dijo Roberto más temprano, que se fueron poniendo cada vez más duras para clasificar un paciente de esta forma, pero claramente si nosotros logramos buscar este tipo de pacientes es donde vamos a encontrar las mejores respuestas posteriores al tratamiento. ¿Y qué nos dicen las últimas guías europeas? Una hipertensión es resistente realmente cuando, a pesar de un tratamiento óptimo con 3 fármacos, de los cuales uno de los 3 debería ser un diurético tiacídico, otro un bloqueador del sistema renina-angiotensina y un antagonista de los canales de calcio, no logran controlar la presión arterial en el consultorio por debajo de 140/90. Además, necesitamos corroborar esto con un mapa con mediciones fuera del consultorio. Y por último, tenemos que excluir las causas secundarias e inclusive también valorar la adherencia al tratamiento, que es una cosa muy útil para decir estos pacientes realmente son resistentes al tratamiento farmacológico y no son resistentes a tomar la medicación o toman mal o no la toman o no se ajusta porque tienen como la paciente del último caso clínico que tiene una hipertensión secundaria. Y esta población es muy frecuente. 2 palabras, dentro de la hipertensión, si nosotros seguimos este esquema de 3 drogas, de los cuales una es un diurético, usamos un bloqueante del sistema renina-angiotensina, se inyecta un ARA
más un calcio antagonista, nosotros deberíamos lograr controlar el 90% de los pacientes con hipertensión arterial. Ese resto, ese 10%, 10-12%, a su vez vamos a tener tres poblaciones importantes. Una, la que controla con la cuarta droga, los que no controlan con más de 5, que son los refractarios, y el grupo del medio, que es el tercio restante, aquellos que lo hacen con 5 drogas. Y esto es lo que nos propone como esquema de trabajo la guía, en el cual si nosotros seguimos básicamente este esquema, nosotros podríamos controlar gran parte de nuestros pacientes. Y ustedes tienen que ver que en el esquema de trabajo tenemos un enfoque fisiopatológico, un enfoque donde se confirma la hipertensión resistente y por último, estos pacientes que son de difícil manejo, hacer una consulta al especialista en el caso de que la tengamos disponible. Y es por eso que inicialmente vamos a hablar del enfoque fisiopatológico de la enfermedad, sin hacer gran foco sobre la fisiopatología de la hipertensión arterial. Yo quiero traerles todos estos factores que influyen sobre la hipertensión a un modelo hemodinámico mucho más sencillo en el cual tenemos tres grandes grupos de pacientes. Los que son retenedores de sodio y por lo tanto tienen exceso de volumen, los que son primariamente con una poscarga elevada y tienen una resistencia periférica elevada, que es donde prima el sistema renina-angiotensina y el simpático, y un esquema equilibrado, un tercer grupo con menor cantidad de pacientes que tienen ambos componentes. Y esto nos da un enfoque terapéutico, porque aquel que tiene un esquema o una fisiopatología predominantemente de exceso de sodio de agua va a andar bien con diuréticos, mientras que el otro va a andar bien con vasodilatadores. Y es por eso que muchos de los ensayos que se hicieron para evaluar cuál era la mejor droga en la hipertensión resistente comenzaron evaluando el estado fisiopatológico del sistema renina-angiotensina. Y ustedes pueden ver en este estudio del 2004, que se publicó por Haidt, ven que los pacientes con hipertensión resistentes tenían en sus 2/3 una actividad de la renina plasmática baja. Y es decir, que muy probablemente esa renina plasmática estaba disminuida porque los pacientes tenían la aldosterona elevada. Y de hecho, inclusive encontraron hiperaldosteronismos dentro de este grupo, casi en un 15% de la población, que es un poco lo que Roberto y Gustavo decían recién, que la hipertensión secundaria en este grupo de pacientes es más frecuente. Y que si a su vez utilizábamos un bloqueante del receptor mineralocorticoide, en este caso la espironolactona, había un control de la presión arterial de manera muy importante, tanto en estudios de baja escala como el de recién, como en el estudio ASCOT, que había una gran cantidad de pacientes con riesgo cardiovascular incrementado. Pero el control de la presión arterial realmente era importante. En algunos estudios observacionales se vio exactamente lo mismo y siempre con una premisa de que se encontraba una gran discontinuación del uso de la espironolactona por hipercalemia o por algunos efectos como la ginecobastia, sobre todo en los pacientes varones. Y esto nos lleva a un estudio muy importante, que es el estudio Pathway 2, que un poco nos muestra que el estudio comparativo entre múltiples drogas, como para ser la cuarta droga de elección, mostrar cuál es la más eficaz o la más eficiente, que en este caso, como vamos a ver, fue espironolactona. Y esto tiene un enfoque muy importante, porque se comparó cabeza a cabeza en un tratamiento randomizado, doble ciego, placebo, 6 semanas a baja dosis más 6 semanas a aumentar la dosis de 3 fármacos, espironolactona, doxazoxina y bisoprolol. Y ustedes pueden ver que espironolactona fue el fármaco que fue más eficaz para reducir la presión arterial tanto en el consultorio como de manera ambulatoria y que además tenía un efecto que era dosis dependiente. Entonces acá volvemos a confirmar que muy probablemente tengamos un estado en el cual la aldosterona se encuentra incrementada, no necesariamente ser un hiperaldosteronismo primario, sino una secreción inadecuada, y que muy probablemente este estado llevará a un exceso de sodio y agua, y que eso es lo que conllevaba que, a pesar del tratamiento con una antiacida, este paciente tuviera una hipertensión resistente. Entonces, muy probablemente los hipertensos resistentes, aunque no todos, tengan este esquema de fisiopatología o de hemodinamia en la cual es más importante la retención de sodio y agua dentro del organismo y el exceso de volumen que el resto de los factores, porque muy probablemente toda esta etapa ya esté reducida por el tratamiento farmacológico que tenga y que por lo tanto espironolactona sea eficaz para controlar a estos pacientes. Entonces nosotros podemos ver que la renina puede ser un biomarcador, que es un poco lo que yo les decía hace un rato, la aldosterona también, y es por eso que en las guías le dan tanta importancia,
y que a pesar de los tratamientos farmacológicos podemos utilizar estos marcadores para ver el estado hemodinámico del paciente cuando por ahí no tenemos la impedancia a mano. Y cuando hablamos de enfoque confirmatorio, un poco lo que yo les quiero mostrar es que si nosotros no tenemos mediciones ambulatorias, no vamos a poder diferenciar grupos o fenotipos de hipertensión que pueden llegar a tener más riesgo y que por lo tanto podemos considerar un paciente como resistente cuando probablemente tenga un guardapolvo blanco. Y también ustedes, hizo alusión Gustavo a un estudio que se publicó en el 2014 en el HEART, el doctor Tomaszewski fue el autor, en el cual mostraba que la adherencia era fundamental en los pacientes, que muchos de estos pacientes resistentes, cuando tomaban más de 7 medicamentos, 7 pastillas al año, el 100% de esos pacientes no la tomaba de forma adecuada y que cuando se hacía el dosaje en orina de cualquiera de las 7, no aparecía ninguna en el resultado final. Entonces la adherencia en estos pacientes es fundamental. Y como ustedes ven, no solo la adherencia al tratamiento farmacológico, sino la adherencia a los hábitos saludables también es muy importante, recordando que no solo como saludable el ejercicio, la dieta, la incorporación de potasio, sino también el abandono de hábitos patológicos. Las nuevas guías hacen una recomendación muy especial también a la reducción del estrés, cosa que antes no estaba, y también es importante para este grupo de pacientes hacer foco y derivar a los especialistas cuando no logramos un adecuado control del estrés psicosocial. Entonces, hasta ahora, yo les estoy mostrando que los pacientes pueden tener una hipertensión que puede ser aparentemente resistente. Y todos estos pasos que estamos haciendo son fundamentales para poderlos descartar, ya que esos pacientes, le dé lo que le dé, van a seguir siendo resistentes, porque en realidad lo que estamos haciendo son mal las cosas. Por eso es importante que nosotros midamos adecuadamente cómo el paciente toma la medicación. Y una de las formas que estamos viendo que están apareciendo en los ensayos clínicos y también en los consultorios es la observación directa de la incorporación de medicamentos, en el cual al paciente se lo hace venir sin tomar las pastillas, se le hace un registro de la presión arterial, se le da que tome los medicamentos y se lo envía o con un mapa o se le pide que a las 12, dentro de entre las 8 y las 12 horas, ese paciente se tome la presión arterial. Si hay un descenso de más del 20% o inclusive el paciente controla la presión arterial, muy probablemente ese paciente tiene una pésima adherencia y por lo tanto lo que tenemos que hacer es hacer hincapié sobre todo en estas medidas para que el paciente tome adecuadamente las pastillas. ¿Y cuán frecuente es la no adherencia? Bueno, fíjense que inclusive en Argentina más del 40% de los pacientes no son adherentes, empeora mucho nuestro ya mal control de la presión arterial que tenemos históricamente. En la izquierda está el estudio de Tomaszewski que hablábamos recién, a la derecha está qué pasa cuando los pacientes son no adherentes y básicamente mostrarles que los pacientes tienen más eventos cardiovasculares y se mueren más, básicamente porque dejan librado a la historia natural a la enfermedad de la hipertensión arterial. ¿Cómo descartamos hipertensión secundaria? Es muy importante que ustedes tengan la sospecha clínica, no es tirar por tirar, creo que también en eso coincidimos con Roberto, no es que yo busco por buscar todas las causas de hipertensión secundaria, sino que de acuerdo a la edad del paciente y a la clínica que tenga, uno podría ajustar el screening para buscar estrictamente cuál es la enfermedad más frecuente. Fíjense aquí que yo les marqué sin querer el paciente en el cual hablábamos al principio, donde los mayores de 65 años, la causa más frecuente de hipertensión secundaria es la aterosclerosis, la enfermedad renovascular, y por lo tanto buscar las otras que están en el medio, por ahí tiene menos prevalencia. Muy parecido a lo que sucede en adolescentes, ir a buscar aterosclerosis arterial renal realmente muy poco frecuente, ahí las causas monofénicas son las más importantes. Vamos al pronóstico que tiene la hipertensión resistente, es muy malo. Fíjense, el odds ratio de insuficiencia cardíaca es 2.3, el odds ratio de fibrilación auricular es 3.5, de hipertrofia ventricular izquierda es el doble, por lo cual hablamos de una patología con un alto daño de órgano blanco y un impacto muy importante sobre el pronóstico. Y por eso es tan importante que nosotros hablemos de rangos terapéuticos, sobre todo cuando elijamos la terapéutica como la de denervación renal, en el cual nosotros tenemos que tener al paciente dentro de los cuadraditos verdes. No es exclusivamente un número, es decir, menos de 140/90, sino posterior al tratamiento antihipertensivo, lograr un rango terapéutico que esté entre 140, 120 y entre 80 y 70
como un objetivo muy importante, salvo en pacientes añosos, en el cual vamos a tener que modificarlo. Y hay mucha discusión con las guías, pero básicamente si nosotros vamos a qué es lo que opinan todos de un lado y del otro de los bandos, es que no debemos bajar la presión por debajo de 120 o 70 para la diastólica como criterio casi de contraindicación a la hora de hablar de los objetivos terapéuticos. Dentro del enfoque terapéutico, sepan que tenemos que usar la triada, es más o menos lo que les vengo diciendo, IECA-ARA, antagonista de los canales de calcio y diuréticos como medicamentos de prescripción universal. Por supuesto que hay que personalizarlo, pero muchas veces cuando uno tiene que hablar del tratamiento tenemos que ir a esquemas fijos, que es un poco lo que hacen los programas como el programa HART, en el cual hay una bajada de línea de usen siempre esto, con la intención de equivocarse menos y controlar la mayor cantidad de pacientes. Y todo esto hacerse dentro de una terapéutica combinada, como ustedes mostraron en los casos clínicos, en una sola píldora, porque eso mejora mucho la adherencia. En las nuevas guías aparece nuevamente el betabloqueante, en el cual el betabloqueante debe utilizarse sobre todo si el paciente tiene otra indicación terapéutica, como por ejemplo la cardiopatía isquémica o la taquicardia sinusal inapropiada o un control de frecuencia para una arritmia y por lo tanto vuelven a tener un rol importante dentro del tratamiento de la hipertensión. Vuelvo a remarcarles, terapias combinadas como electivo y preferentemente la medicación, darla durante la mañana. Cuando hablamos de hipertensión resistente, tenemos que clasificar a los pacientes de dos formas distintas de acuerdo a la función renal. Y un poco también nosotros lo remarcamos cuando fuimos a hablar del caso clínico. No es lo mismo un paciente con una función renal por encima de 30 mililitros minuto, que tengo ciertas opciones terapéuticas donde la espironolactona es la preferida para el tratamiento, que aquellos pacientes que tienen una función renal en estadio 4 o 5, en el cual la clortaridona va a ser la droga de elección para esos pacientes. Y vamos a considerar, y acá empezamos a hablar del tema que nos trae cuestión, la denervación renal en aquellos pacientes que tengan un clearance por arriba de 40, como una opción terapéutica que probablemente pueda estar o al mismo tiempo que la espironolactona o posterior a esto. Es muy importante que ustedes además sepan que estos pacientes nosotros tenemos que monitorizarlos con frecuencia y que las mediciones ambulatorias son de elección para corroborar este tratamiento. Un poco para clasificarlos, nosotros, esto es una publicación del doctor Ruy López en el 2020 que se publicó en el European Heart Journal, en el cual ustedes tienen líneas terapéuticas y ustedes pueden ver que la hipertensión resistente, de cual nosotros vamos a hablar, es aquellos pacientes que llegan hasta 5 drogas, donde la quinta droga podría, por ejemplo, haber sido el bisoprolol o la doxazocina, de acuerdo a la frecuencia cardíaca. Después vamos a tener los pacientes refractarios, y estos pueden estar controlados e incontrolados, no controlados, en el cual es del tema que nos va a ocupar ahora cuando hablemos fundamentalmente de denervación renal. Sepan que los pacientes que no están controlados, que los pacientes que tienen hipertensión resistente o refractaria persistente son los que peor pronóstico tienen 18.1 eventos anuales, tienen un MACE aumentado al 6% por año. Y esto es muy importante porque estos pacientes tienen una mortalidad mucho más alta que un paciente con hipertensión convencional. Denervación renal es un tema que tiene mucho tiempo, tiene un camino que ha sido inicialmente sinuoso, pero que permitió corroborar mucho la seguridad de este tratamiento, y tiene un camino de gran evidencia en el último tiempo que inclusive llega a un gran registro y a un metaanálisis que nos va a mostrar cuál es la eficacia que tiene esto. Fíjense que en el Global Clinical Trial del estudio Spiral, ustedes pueden ver cómo claramente los pacientes con o sin medicación tienen una reducción significativa de la presión arterial, casi 10 milímetros de mercurio cuando están con tratamiento farmacológico adecuado, 9 milímetros de mercurio en los off-med, y que tienen una reducción significativa también de la presión arterial diastólica. Y este aporte en la reducción de la presión arterial está corroborado en 4.000 pacientes, son 4.000 estudios que se han realizado, y es claramente muy superior al placebo. Y ustedes pueden ver que en estos pacientes reducir 10 milímetros de mercurio en la sistólica cuando están por arriba de 3, 4 fármacos que llevan meses un control pobre, es un resultado por demás significativo y comprometedor.
Y fíjense que cuando vamos a la seguridad del estudio, la tasa de eventos mayores de estos procedimientos es muy bajita. El deterioro de la función renal casi no existe, y sobre todo todos estos estudios hechos sin fármacos protectores de la función renal. Estamos hablando de pacientes puramente hipertensos con tratamiento convencional, y ustedes pueden ver que cuando el procedimiento está bien hecho, cuando el catéter está bien colocado, cuando se hace adecuadamente la denervación con ablación por radiofrecuencia, la tasa es baja de eventos y la función renal a 3 años no se deteriora. Y ustedes pueden ver que además de eso, el control de la presión arterial se hace de forma casi fisiológica. Fíjense, ustedes pueden ver ahí los mapas, tanto del grupo de denervación como del sham, y ustedes pueden ver que la denervación renal respeta el descenso nocturno. Inclusive hay estudios en el cual aquellos pacientes con hipertensión nocturna, secundaria o no, tienen una respuesta mucho más importante a la denervación renal que al tratamiento farmacológico dado en forma vespertina. Esto es un estudio de Cario de hace un año aproximadamente. Y ustedes pueden ver que el perfil fisiológico del paciente para la reducción de la presión arterial se respeta significativamente. Y dentro de estos datos de la vida, esto del real world data, ¿cómo le va a la denervación renal en los pacientes de alto riesgo, que es donde uno habitualmente lo piense? Fíjense que los pacientes con hipertensión resistente o refractaria son los que mejores reducción de la presión arterial tiene, pero tanto diabéticos como fibrilación auricular, con insuficiencia renal, recuerden, hasta estadio 3, hipertensión sistólica aislada, ancianos, infarto y stroke tienen reducciones significativas de los valores de la presión arterial sistólica en el consultorio. Y ahora vamos a este estudio publicado hace muy poquitito de Leuder, en el cual hace como si fuera un metaanálisis y un análisis de todos los procedimientos, tanto los que utilizan radiofrecuencia como aquellos que utilizan ultrasonido, todos los catéteres, aquellos catéteres de una aplicación o de múltiple aplicación, y ustedes pueden ver que los pacientes tienen muy buena respuesta al tratamiento. La recomendación del consenso y de la guía 2023 muestra que pueden ser utilizados en hipertensión resistente e inclusive en un grupo del que vamos a hablar un poquito ahora, que son aquellos pacientes que tienen hipertensión no controlada y que es un método seguro y eficaz, fundamentalmente si se hace porque tiene mayor cantidad de pacientes y mayor cantidad de evidencia hasta ahora, con los catéteres de radiofrecuencia. Esto fue publicado en marzo de este año, que es una revisión y un metaanálisis que examina el rol de la denervación renal en los pacientes que tienen hipertensión no controlada con 2 fármacos, es decir, un escalón menos a la hipertensión resistente. Y ustedes pueden ver que cualquiera sea el estudio, tanto con radiofrecuencia ultrasonido como con alcohol, hay una reducción significativa de aproximadamente 10 milímetros de mercurio, tanto en el consultorio como en la presión de 24 horas, un poquito menos, 8 para la de 24 horas, pero todos han sido eficaces para el control de la presión arterial. En esta revisión, nosotros mostramos que es tan eficaz como otros tratamientos farmacológicos para controlar la presión arterial, y las reducciones son estadísticamente significativas e inclusive en ausencia de efectos adversos que muestran los pacientes. ¿Y cuál es el mecanismo fisiopatológico que proponemos para esto? El mecanismo fisiopatológico es no solo una reducción de la liberación de actividad simpática a nivel renal, sino que además existe una aferencia a nivel cerebral en los centros vasomotores cerebrales que logran una reducción clara de la liberación de catecolaminas, y eso lleva también a una reducción de la liberación de renina, menos activación del sistema renina-angiotensina, menos activación de aldosterona y por lo tanto una reducción de sodio y agua, lo cual lleva a controlar no solo las resistencias vasculares, sino también el exceso de volumen en estos pacientes. ¿Qué dicen las guías? Ya para ir cerrando, la denervación renal en los pacientes que tienen una función renal superior a 40 mililitros minutos puede ser una alternativa antihipertensiva adecuada en aquellos pacientes que tienen hipertensión resistente y permiten mejorar la calidad de vida. También puede ser considerada en algunos pacientes que tengan fundamentalmente
una hipertensión no controlada, con un poquito menos de evidencia a mi criterio, pero claramente todos estos pacientes requieren además el tratamiento farmacológico. Y esto es fundamental porque muchas veces nosotros pensamos que porque hagamos la denervación renal le vamos a sacar todas las pastillas de estos pacientes y el paciente va a pasar a ser un paciente normotenso. Y no, este tratamiento farmacológico, perdón, con dispositivo está destinado a complementar el tratamiento farmacológico, a optimizar las drogas del tratamiento farmacológico y a lograr un control en aquellos pacientes que tienen una hipertensión resistente o refractaria. Entonces uno podría decir que la estrategia para el control de los pacientes con hipertensión resistente real podría ser el tratamiento farmacológico inicial y si esto no logra un adecuado control, pasar a la denervación renal, salvo aquellos pacientes que por algún motivo cualquiera de estas terapéuticas no sea indicada, ya sea por efectos adversos o por aparición de eventos no deseados con el tratamiento, y que aquellos pacientes que tienen la función renal alterada, la clortalidona sigue siendo el fármaco más importante y probablemente en esta línea que pueda ir para un lado y para el otro de nuevos fármacos como el aprocitentan, la finerenona o el valgrostat sean fármacos que pueden estar en una línea terapéutica casi a la altura de espironolactona o clortalidona y que puedan utilizarse para el control de la hipertensión resistente. Para cerrar, checklist que siempre nos ayuda a ver cuáles son los pacientes que tenemos que considerar para la denervación renal. Primero, excluir la pseudoresistencia, luego evaluar la adherencia. El DOT, como les mostré, puede ser una técnica útil, aparte de las encuestas que podemos utilizar para esto. Rechequear causas secundarias, maximizar hábitos saludables, utilizar la terapéutica que realmente es útil para estos pacientes, y si a pesar de todo esto no tenemos un buen control, debemos considerar la denervación renal. Recuerden que estos pacientes son frecuentes, que tienen mayor daño de órgano blanco, que tienen mayor morbimortalidad y que por último la denervación renal puede ser una alternativa útil para mejorar el tratamiento, el control y posteriormente el daño de órgano blanco. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Nicolás, muy interesante. Te felicito ahí por la, por la exposición. Yo te quería consultar acerca, más allá de lo que es quedó claro cuál es el nicho hoy en día para la denervación renal, pero bueno, un poco preguntarte, hoy en día vos a qué paciente le sugerirías o le indicarías una denervación renal, y por otro lado, ¿qué opinás sobre a nivel, ya sea institucional, la conformación de algún tipo de unidad para evaluación de este tipo de pacientes, y también puede llegar a ser útil o si ustedes lo implementan de alguna manera? Bueno, esas son mis inquietudes para vos. Bien, bueno, muchas gracias. Voy a empezar por la segunda. Sí, yo creo que esto lo hemos hablado en algún momento con la gente de Medtronic. Yo creo que el Hypertension Team, como dicen los europeos, suele ser muy eficaz en estos casos porque hay que elegir bien al paciente. Yo creo que es una terapéutica muy buena. Yo tengo algunos pacientes con denervación renal. Una terapéutica muy eficaz, muy segura, pero hay que saber elegir bien el paciente al cual uno tiene que indicársela. La mayoría de estas, cuando yo hago esta charla, uno piensa esto, por eso lo hago con este sentido de que el paciente va a dejar la medicación o el paciente a los 3 meses no va a estar tomando pastillas, va a estar tomando un diurético, y básicamente esta terapéutica va destinada a esos pacientes como los que mostraron, que tienen 11 medicamentos por día, que a pesar de los tratamientos, la amlodipina le da edema de miembros inferiores, tienen hiponatremia por la alta dosis que tienen de hidroclorotiazida, o no pueden tomar la espironolactona porque hacen hipercalemia. Hay un nicho de pacientes que tiene una alta eficacia, y yo creo que si uno puede elegir adecuadamente al paciente en el cual no solo le controlemos la presión arterial, sino que le mejoremos la calidad de vida, me parece que sea el paciente de elección. Lo otro que vos me has preguntado es en cuál. Recordad que lo que dije más adelante, uno está casi en una secta. Yo veo muchos pacientes que están con 3 drogas o más, y veo muy poquito de 3 drogas hacia abajo. Por lo tanto, yo creo que ese grupo de pacientes que nos cuesta controlarlo con la medicación y que tiene un alto riesgo cardiovascular, más allá del daño de órgano blanco,
puede ser un grupo en el cual la denervación renal pueda ser muy útil, sobre todo para reducir los eventos a largo plazo. Perfecto. ¿Algún comentario? No sé si Gustavo o Roberto quieren hacer alguna acotación. Mirá, no, yo creo que Oro. sí tenemos que tener como dato muy importante lo que dice Nico, creo que hay que seleccionar muy bien al paciente. Creo que ese checklist que él hizo creo que es lo más importante. Obviamente la denervación está demostrando ser una herramienta útil en un grupo de pacientes donde hoy no tenemos muchas otras cosas. Quería ver también un poco la opinión de Nico con respecto a estas nuevas drogas, si vos crees que pueden correr un poco la indicación de la denervación o crees que hoy la denervación deberíamos considerarla en el lugar en el que están. eh, Luego de las cuatro drogas, hemos el resistente, o si vos crees que las nuevas drogas que van a venir nos pueden, digamos, debe seguir insistiendo en el tratamiento farmacológico con las nuevas drogas y dejar siempre la denervación como última herramienta. ¿Y cuál crees vos que pudo haber sido la causa por la cual cuando empezó la denervación renal no nos dio los resultados que queríamos y hoy los tenemos? Si los nuevos dispositivos crees que jugaron el rol protagónico que creo yo que es donde vino la diferencia, ¿no? De lo que fue el Simplicity 1 a lo que tenemos hoy. En la primera, respecto a las nuevas drogas, es cuál. Yo creo que vamos a tener nuevas drogas que nos van a permitir mejorar el control de los pacientes con hipertensión resistente. Creo que sí, sobre todo porque son más específicas. Hoy le pegamos al receptor mineralocorticoide y vamos a tener un inhibidor de la síntesis. Creo que va por ese lado. Hoy se nos está escapando las endotelinas, bueno, probablemente hay que ver el efecto que tenga, pero muy probablemente podamos hacer una terapia asociada con apositentan. ¿Qué es lo que va a modificar esto? Primero, los efectos adversos que pueden llegar a tener estas drogas, que se muestran que tienen, y segundo, el costo, también que no deja de ser menor. Creo que el lugar que hoy tiene la denervación renal es un lugar bien ganado, que muy probablemente nosotros, por un poco de lo que dijiste vos de prensa previa, y segundo por los costos, lo tenemos más relegados hacia el final. Yo creo que no va tan al final, creo que va un poco más adelante en este grupo de pacientes que yo te dije. Y yo creo que sí, que hay dos cosas que influyeron en la mejoría o en los resultados que hoy tenemos de los catéteres. Primero, la forma de ablacionar, que yo no me voy a meter porque no soy técnico, pero claramente el multipunto, el catéter espiralado respecto del puntual, eso cambió mucho porque son varios puntos en el cual se actúa y se baja mucho la actividad simpática. Y la otra es elegir el paciente. Creo que al principio fuimos o se fue demasiado a buscar todo paciente que no tenía la presión controlada, fue muy amplio, no sabíamos si era resistente, si no era resistente, si tomaba la medicación, si no la tomaba. Mejorar y achicar, como vos decías, a ese checklist el grupo de pacientes y sobre esa fisiopatología actuar, creo que también mostró mejores resultados y es los resultados que encontramos del Spider. Y otra pregunta, ya que estoy de abuso de la confianza y te pregunto, ¿vos crees que nosotros podemos tener, lo digo por mi deformación profesional, datos que nos pueda aportar la aumentación aórtica, la cardiografía, para seleccionar mejor a qué pacientes va a andar mejor con denervación renal o no? Eh, Voy a abusar de la confianza. Estuvimos con Patak ahora en el Congreso, que es uno de los que ha dirigido muchos de estos estudios de publicación en francés, que él considera que una patita que le está faltando podría ser evaluar todo lo que es mecánica vascular posterior a la denervación renal. Como la publicación del Pathway 2, que estaba todo bárbaro, pero un año después tuvieron que salir a mostrar que realmente se reducía el volumen total con impedancio, y eso fue lo que nos terminó de convencer a todos, que fue una publicación del Lancet en el 2018. Él también considera que aunque sea un estudio piloto con una cantidad de pacientes más chica, o un subestudio de lo que está funcionando, pero que considera que sí, que hace falta ese dato para saber qué es lo que estamos realmente modificando y no solo apuntar a una fisiopatología teórica.
Perfecto. Y yo le quería consultar, ¿qué pacientes que no tengan hipertensión resistente, pero a cuáles sí le indicaría denervación renal? Que no se pueda, o sea, que tenga varios fármacos. ¿Cuál es el nicho de paciente aparte de los resistentes? Bien. Obviamente con el clearance mayor de 40, ¿verdad? Off-level, como dicen, porque en realidad la indicación de la guía es para ese grupo. Pero vos fíjate, si bien podemos entrar en discusión, la paciente que presentaron, una paciente que por ahí el bevacizumab lo necesita, que está con múltiples drogas, que no logra un control, puede ser un paciente que puede ir, si lo permite su estado clínico, sí, ¿no? Pero es un paciente que a pesar del tratamiento no logra controlar y que probablemente la causa de la hipertensión secundaria no se la pueda sacar porque requiere el tratamiento porque no tengo otra línea terapéutica. Y si vos me preguntás, hacemos un equipo, tengo que discutir con Roberto y con Gustavo y decir, este paciente puede ir a una denervación renal, yo me atrevo a decirte que yo la podría indicar siempre y cuando no haya una alternativa posterior. Pero si no, yo soy muy partidario de que para que la técnica gane confianza, para que la técnica pueda ser utilizada, tiene que estar indicada en pacientes que sabemos que van a andar bárbaro. Y ese grupo son los resistentes. Bueno, ¿algún otro comentario, alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, vamos a agradecerle entonces a Nicolás Reina, la doctora Oro Ará, a Gustavo Staffieri y a Roberto Parodi por su participación. Bueno, la verdad que muy interesante el Ateneo de hoy. Y bueno, muchas gracias a todos y cerramos. Nos vemos el miércoles que viene. ¿Sí? Bueno, gracias. Hasta luego. Buen día. Muchísimas gracias. Gracias por Gracias la a todos invitación. por la invitación, Anden ¿eh? muy bien. Abrazo grande, Nico. Chao, Robert. Igualmente. Chau, Chao, Nico. muchachos. Chau, Carlitos.